Eh, Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes le da la bienvenida a este nuevo ciclo titulado Desde Italia a Chile, Historia, Cultura e Identidad. Un ciclo lleno de actividades culturales, entre las cuales vamos a tener conferencias, eh, algunas otras actividades más vinculadas eh, a la gastronomía, al arte, a la música también, con un concierto la noche italiana, que por cierto, todas estas actividades ustedes las pueden ir viendo en la página de la Universidad de los Andes en un ratito más. Para quienes están conectados ya, voy a poner el enlace para que puedan ver cada una de las actividades en la página web. Pero bueno, el día de hoy nos convoca esta primera charla, esta primera charla del ciclo Desde Italia a Chile, Historia, Cultura e Identidad, donde pretendemos celebrar esta rica y valiosa herencia que hemos recibido de este país europeo, de Italia, manifestado justamente en el arte, la gastronomía, la música, en los encuentros, en las familias, en cada una de las personas y personajes que han habitado nuestro país y que hasta el día de hoy nos sigue llenando de sorpresas. Justamente a partir de las sorpresas, a partir del conocimiento, es que tenemos esta primera charla que se titula Los marinos italianos en el Mar del Sur. Y es que desde antes del descubrimiento de América, eh, los cartógrafos y navegantes italianos han jugado un rol bastante importante en las expediciones de ultramar, principalmente en los reinos de España y Portugal. A estos personajes tan conocidos como Cristóbal Colón o Américo Vespucio se suman algunos bastante más conocidos para Chile, como es Antonio Pigafetta o más bien Juan Bautista Pastene, quien es nombrado por Pedro Valdivia como el primer almirante de Chile. Bueno, el día de hoy tenemos a la académica Valeria Maino, quien nos va a contar la historia de estos italianos que se aventuraron a Chile, a este lejano territorio ultramarino, para poder conocer un poco acerca de esas historias. Valeria Maino Prado es profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile y ha recibido el Premio de Historia Enrique Mata de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el 2022. Tiene una larga y vastísima trayectoria con una buena cantidad de libros publicados y también una larga biografía y presentación que dejaré para más adelante para que ustedes puedan también leer en la página de la universidad y así no le quitamos más tiempo a Valeria. Así que muy bienvenida, Valeria, a esta tu charla, toda tuya, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de los marinos italianos en esta costa del Pacífico. Pero antes hay que recordar que los dos mitos más persistentes desde el descubrimiento lo van a dar los italianos. Por un lado, Pigafetta, que es el que inventa la Patagonia y los indios patagones, esta gente gigantesca que los europeos le llegan a la cintura, por un lado. Y por otro lado, en la expedición de Sebastián Caboto en 1528, cuando él entra por el río de la Plata, manda una expedición que averigüe qué hay más al norte, porque se habla de la Plata, y ahí va un grupo de españoles que llegan a Tucumán y de ida y de vuelta se demoran 2 meses y 10 días, no más. Y uno de esos personajes es Francisco César. Y de aquí va a nacer el mito de la ciudad de los Césares que se traslada al sur y que este mito va a durar hasta que finalmente
se coloniza esa zona, o sea, prácticamente hasta 1900 se mantiene el mito de la ciudad de los Césares. Entonces tenemos esto hecho por dos italianos y efectivamente la persona principal al inicio de la conquista es Juan Bautista Pastene, genovés, de una familia importante, porque él llega en su propio barco acá y Pedro Valdivia lo va a nombrar su primer almirante y le va a encargar la exploración de esta costa. Pero lo notable que tiene, navega con marinos del Imperio Inca, marinos que conocían esta costa y aunque Ernesto Greve dice que a lo mejor quizás los tipos no conocían esta costa y Pastene le preguntaba cómo se llama este lugar, pero eso explicaría la cantidad de nombres quechua de las caletas chilenas como Quintay, como en la parte de Osorno, Chan, que es la capital del imperio Chimú y del imperio Mochica en Perú, lo más importante, nombres como Lircay, Quintay, y todos esos son todos quechuas. Lo mismo que en Chiloé hay también palabras quechua. Y la isla Mocha, que existe, el río Mocha, el Mochique, y todo eso es absolutamente peruano, y esos nombres van a quedar de la cartografía que van a hacer con la exploración de Pastene. Hay que pensar que Pastene es el bisabuelo del padre Ovalle, que es una de las autoridades de la lengua castellana, así que es muy interesante ese vínculo porque el padre Ovalle también describe las islas del sur y todas las distintas partes de Chile. Durante el siglo XVI, eh, digamos, no hay más italianos muy destacados marinos, pero eh, va a pasar que con la llegada de Francis Drake, Felipe II va a decidir fundar, digamos, la Armada del Mar del Sur en 1586 y fortificar todas las plazas, y para eso mandan solamente arquitectos italianos. Después vamos a tener que el siglo XVII son todo siglo de corsarios, piratas, bucaneros y toda esta gente, y ahí va a ocurrir el famoso desastre de Panamá cuando William Dampier asalta Panamá con 24 barcos y 3.500 hombres, y está en la defensa de Panamá el jefe, el almirante de la Armada del Mar del Sur, que es nada menos que Tomás Palavicino. Y Tomás Palavicino es cuñado del duque de La Palata, virrey del Perú. Pero este señor, que era un buen militar, no es marino, así que va a perder y se pierde todo y se destruyen los barcos. Por eso que el llamado desastre de Panamá le toca a Palavicino. Después, el siglo XVIII, con el cambio de dinastía, va a pasar que no va a haber armada del Mar del Sur, y tampoco va a haber este sistema concentrado de mandar
estos convoyes con las cosas de América y se terminan las ferias de Portobelo, de manera que solamente llegan alguna flota de España cuando hay una invasión importante, como el caso de Lord Anson, que viene con muchos barcos y, y que desde España va a llegar el almirante Pizarro y uno de los capitanes de esos barcos es don Giovanni de la Croce Bernadotte, que es el antepasado de la familia Cruz de Talca, cuyos hijos van a ser los primeros barcos en el río Maule a fines del siglo XVIII y el hermano va a Cádiz a instalarse para traer lo que le envían estos hermanos, que es don Nicolás de la Cruz, conde del Maule. Entonces, el otro marino importante que manda España en otra expedición con motivo de la independencia de Estados Unidos, que pensaron que podía asaltar esta costa, viene el almirante Antonio Vaccaro con una flota importante y no pasa nada en definitiva porque digamos, los balleneros norteamericanos, fuera de hacer el contrabando, no hay ninguna cosa agresiva. Y Bacaro participa en una expedición en busca de las araucarias ahí de Concepción al interior para reponer un mástil del barco y es una larga historia este cuento de las araucarias que llevan plantitas a Europa para ver si se adaptan para mantener los barcos españoles. Pero en definitiva no sirvieron las araucarias porque no eran tan resistentes como el pino del norte de Europa. Entonces, no tenemos más figuración de marinos italianos hasta la independencia. Y aquí en la independencia tenemos un personaje muy notable que es Matteo Magneri. Matteo Magneri es un genovés marino que ha peleado por las tropas realistas al mando de Vicente Benavides y eso se explica por qué él va a ser el que comanda la nave de donde salen del río Lebu hacia eh, el Perú. Vicente Benavides con su señora, su secretario español, tres soldados y Mateo Mañeri, que lleva a su hijo de 8 años también. Entonces, entonces lo notable es que él se hace cargo, pero es tan chico la embarcación que no tienen abastecimiento, por eso paran en Topo Calma y ahí los dueños de fondo los apresan, se llevan a Benavides a Santiago en febrero del 22, lo cuelgan y Mateo Mañeri y el secretario español, como son extranjeros, son deportados. Por eso los trasladan al Valparaíso y de ahí él se arranca de la cárcel y se va a Guayaquil. Ahora, de Guayaquil pasa que le encarga al capitán de puerto de Guayaquil que se haga cargo de un barco nuevo con una cantidad de mercaderías de un valor bastante impresionante que son 25.000 pesos y Mañeri, en vez de ir a California, donde lo mandaron, se va a Chiloé y se pone a las órdenes de
Antonio Quintanilla. Entonces, Quintanilla en sus memorias dice que le pone a este barco, le ponen cañones largos, cañones cortos, lo artillan de todo y le cambian el nombre por General Quintanilla. Y este Mateo Mañeri decide usar un nombre para hacer el corso, que Quintanilla también le da una patente de corso en nombre de España. Entonces él se llama Martinel, el pirata, digamos, el corsario Martinel. Y este corsario italiano es fantástico, se apropia de los barcos norteamericanos, ingleses, franceses, en fin. Mira, en 3 años y medio, dice Quintanilla, que después va a ser marqués de Quintanilla, Fernando VII lo declara marqués por la gesta de Chiloé, dice, el corso significó más o menos 300.000 pesos oro, cuando el sueldo del gobernador era, que él mismo, era apenas 660 pesos anuales, y que el real situado para todas las plazas fuertes de Chile era 32.000 pesos. Dice, con este dinero se pudo mantener todo el ejército, comprarle los uniformes, abastecerlos de comida, darles, mantener a las familias, mantener todo, todo. Por eso uno se da cuenta por qué costó tanto el sometimiento de Chiloé y para incorporarlo a Chile. Ningún chilote quiso ser parte de Chile porque bajo España estaban magníficos en esos últimos 3 años y medio. Y Mateo Mañeri, que es el artista de toda esta pesca, digamos, corsaria, va a ser capturado por un barco de guerra francés para llevarlo a Europa y ser juzgado porque Mateo Mañeri ha apresado barcos cuyas coronas no están peleando con España. Francia no estaba en 1823, 24, 25, no estaba en guerra con España, y incluso hasta Inglaterra no estaban en guerra, de manera que el corso era ilegal en ese caso. La pena es que no sabemos qué pasó con Mañetti. Entonces, yo les iba a mostrar esto justamente ahora, que empieza todo lo que va a ser Valparaíso, que se va a ir convirtiendo en un centro importante de comercio para todo el Pacífico, que empezó muy modestamente, según lo vemos aquí en el dibujo. Este dibujo es al 1879, pero Rugiendas en 1842 nos pinta un Valparaíso, digamos, bastante más modesto, eh, que es el que van a conocer los marinos que van llegando italianos. Y aquí tenemos, si nos fijamos, está el fuerte San José arriba, la aduana, unas pocas casas, Valparaíso es todavía una poca cosa. Aquí el primer barco que llega es la Tiburtina, con bandera romana, y luego va a llegar la alegre palermitana del reino de la Nápoles. Y lo interesante es que estos barcos italianos del Mediterráneo traen aquellos artículos que antes los traían los españoles: el aceite de oliva, el vino, la loza de Talavera,
de la reina, esas cosas que ellos las pasan a buscar a España y las traen. Entonces, eso me hace que en 1852, cuando Vicuña Maquena va a California en un barco de su familia, dice que eh, el capitán, que es un genovés, Antonio Cabaza, y toda la tripulación es genovesa, dice, lleva unas tallarines para venderlos en California. Y estas cajas de tallarines tienen, dice, son hechas en Valparaíso, pero tienen un timbre que dice Génova. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, empiezan los italianos a abastecer, digamos, a meterse en estos negocios. ¿Y qué va a pasar? Que inmediatamente la mayoría son genoveses, por eso hemos puesto aquí el faro de Génova, este cuadro que es del 1892, 93 por ahí, y con el faro de Génova, y pusimos también una foto de la casa de Colón y la estatua de Colón en Génova. Entonces los genoveses que están en Chile eh, empiezan a hacer el cabotaje, distintas cosas, pero lo primero que hacen es dedicarse al negocio de los nácares y perlas de la Polinesia. O sea, Mateo Magneri es apresado en 1826 y ese mismo año se hace la sociedad de, para los negocios en la Polinesia. Y ahí está don Pedro Alessandri, que ahí está la casa de Colón en Génova. Abajo dice también casa de Cristóforo Colombo. Y, y entonces, esta sociedad está, Pedro Alessandri, está el otro, varios italianos, está Jerónimo Costa, Benedetto Schiattino, eh, eh, un, eh, un italiano con apellido español porque es del reino de Nápoles que se llama Bartolo Jiménez. El socio de Alessandri es el hombre más rico de Valparaíso, que es don Matías López, que tiene una flota de 8 barcos. Entonces, aquí hay una foto de la flota de Matías López. Matías López Dorrego es el hombre principal de Valparaíso, es alcalde, va a ser después gobernador, funda la escuela náutica de pilotines, el hospital, todo lo que quiera. Estos cuadros de Rugienda, la bajada a Valparaíso, con las carretas cargadas, nos muestra cómo es el puerto. ¿Ah? Bueno, pero la cosa que el negocio a la Polinesia se hace, mira, este cuadro es de la expedición de Malespina, y aquí estamos en la caleta en Membrillo, viendo Valparaíso, el fuerte San Antonio y el San José. Y en la otra foto viene pintado por Rugenda, el mismo lugar, pero lo entretenido que ahí están las hermanas Canciani con sus maridos, estas dos con los maridos, y que son estas Canciani casadas con los alemanes Flint y Aquinas Reed, en este lugar. Y acá está, bueno, varios comerciantes famosos, y ya se ve Valparaíso con mucho más barcos, más actividad,
que a 1890 y tanto. Bueno, los negocios a la Polinesia fueron en los barcos de Alessandro. En el barco Terrible parten en 1827, vuelven con un éxito total. Al año siguiente parte este mismo barco que ahora se llama el Volador, pero con la diferencia que llegan hasta Samoa y naufragan en las islas Fiji, pero son rescatados por la goleta Elisa, que también es de Alessandri, y traen las cargas a Valparaíso. Y después de eso la sociedad se desarma y cada uno sigue por su cuenta, pero los barcos de Alessandri siguieron yendo a la Polinesia. Y así tenemos 6 viajes del bergantín Napoleón a la Polinesia hasta 1837. Y es ahí lo que cuenta Jacques-Antoine de Morencourt, que es el socio de Douster, estos belgas que van y él va a ser el representante, el cónsul de Estados Unidos en la corte de la reina Pomaré. Aquí la vamos a ver después a la reina Pomaré, que es muy pro Chile porque su asesor personal era Ramón Freire. Mira, este grabado es la Teresa Canciani y su marido mirando el almendral y Valparaíso, pintados por su amigo Rugenda. Eh, bueno, y lo que pasa que el negocio de las perlas significó, mira, aquí tengo datos impresionantes. Entre 1832 y 1836 se trajeron 800 toneladas de nácar y 100 toneladas de perlas. Los nácares a 21.120 francos por tonelada y las perlas 168.840 francos por tonelada. Este negocio de las perlas va a declinar ya a partir de 1847 se retiran los barcos chilenos de este negocio porque los precios en Europa caen. Entonces, Alessandri va a seguir, va a tener más barcos y va a empezar a hacer negocios en México, pero en eso viene el boom del rush de California y se llena el puerto de Valparaíso de toda la gente que llega de Europa y entre eso montones de italianos. Y Pedro Alessandri consigue que digamos, que se lo nombre el conde de Cabur el primer cónsul del reino de Cerdeña en Valparaíso. O sea, el consulado general lo va a conseguir este Pedro Alessandri, que también ha ido a Europa a conseguir capitales porque él ha creado la Compañía Nacional de Vapores, aunque no tenía ningún vapor porque esperaba conseguirlos en Europa. Por eso que se hace pintar por un pintor italiano en un cuadro que aquí está más adelante, Raúl. Aquí está el puerto de Lebu pintado a 1875, que debe haber sido igual, el mismo barquito en que se fue Mainieri, eh, de Lebu. Y aquí está las casas de los balleneros. Bueno, entonces pasa que con el rush de California van a llegar una cantidad de italianos y aquí se van a ir
formando distintas empresas y compañías navieras italianas. Eh, entonces, va a pasar que, que en medio de esto, del rush, mira, aquí está don Pedro Alessandri pintado en Italia con una carta dirigida a su mujer, doña Carmen Vargas, eh, cuando la señora de él. Bueno, entonces a 1853 llega a Valparaíso en la goleta Carmen de Pedro de Negri, otro italiano del Callao, llega Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, y está desde el Vemos que 20 se ha de muerto marzo. Garibaldi, pum, Garibaldi, pum, Garibaldi. Ya. Y está Garibaldi como 15 días en Valparaíso, y cuando se va de ahí en la playa de Caleta Barca, lo despide la colectividad italiana, que le regala una famosa bandera de seda de los tres colores, bordada en hilos de oro y de plata, y que Garibaldi dice: esta bandera me va a acompañar siempre en las nuevas, digamos, campañas para conseguir la unificación de la Italia eterna. Y esta bandera la va a usar, aquí estamos con Garibaldi, la va a usar en la campaña de los Mil en Sicilia, y es impresionante porque estando yo personalmente en Marsala, donde desembarca Garibaldi, ahí dijeron y venía con la bandera de Valparaíso. En esa batalla la tiene Garibaldi, y después en la otra batalla de Aspromonte, de manera que esta bandera es fantástica. Y aquí, eso lo dice aquí en sus memorias, eh, Garibaldi. Entonces, ¿qué pasa? Que estos italianos de Valparaíso a 1853 ya van a formar una serie de empresas. Yo voy a decirles nada más que tres o cuatro de estas sociedades. Una es Curletti Hermanos, que empiezan en 1855 y tienen por lo menos 9 barcos. Es impresionante porque tienen 9 barcos y un vapor, por un valor impresionante de 122.000 pesos oro, y se dedican a todo el tráfico de cabotaje. Mira, tiene un hermano Culetti, está en San Javier, en las minas, los lavaderos de oro del Cerro Chivato, en los lavaderos en Niblinto, en Chillán. El otro hermano está en la mina de Tres Puntas en Copiapó, y José Culletti en Valparaíso. Este José Culletti, para manejar estos barcos, va trayendo marinos italianos de Génova. Y cuenta Julio Montebruno que su padre, Giovanni Battista Montebruno, fue uno de los que Puletti trajo de Génova, pero también trajo a Manuel Bozo, Lucas Carlini, Carlos Rebelo, Nicolás Ognio y una cantidad más de estos italianos. Eh, Urletti, como buen italiano, no se le iban los negocios, y él va a abastecer a la flota española en la guerra que tiene contra Chile, Perú, eh, y para eso usa el puerto de San Antonio, recién abierto al
tráfico marítimo en 1857, de manera que el 65 están saliendo de ahí los barcos de Couletti para la Armada Española. Y cuando termina esta guerra, el 66, vamos a ver que Couletti, en definitiva, se va con su hermano y con todos estos barcos se van al Perú. Y yo pienso que es hijo de él o sobrino de él, Lauro Curletti, el senador, que en 1925 va a estar en las conversaciones con Chile para el plebiscito de Tacna y Arica. Entonces, la otra familia es con negocio, son Gervasoni hermanos, que son cuatro hermanos, Pascual, Luis, Tomás y Juan, y estos hermanos Gervasoni están en todo. Es impresionante porque ellos están trayendo en su barco el carbón de Coronel, que les encarga Delan. También están ellos tienen inversiones en las minas de carbón de Arauco. Tienen salitrera en Taltal. Esta salitrera de Taltal, que las llaman como ellos, San Pascual, Santo Tomás, después compran otra, y estos Gervasoni van a ser los que venden las salitreras de Taltal a los alemanes, a la empresa Bobeck y otras alemanas, y eso va a dar origen a Salitrera Alemania, Salitrera Victoria Augusta y qué sé yo, todo el imperio alemán del salitre en Taltal. También tienen, ellos participan en, como accionistas principales del Banco Nacional de Bolivia, que se funda en Valparaíso, lo funda Agustín Edward Osandón, para darle crédito porque Bolivia no tiene bancos. Entonces, ¿cómo podían abastecer a los mercaderes en Antofagasta y toda la cosa que pasa en Caracoles? Y por eso que van a ser chilenos en Valparaíso los que fundan los dos bancos bolivianos. Uno es el Banco Nacional de Bolivia, este que hablo, y el otro es el Banco Boliviano, también fundado en Valparaíso. Entonces ellos se meten en este negocio, compran también las minas de plata, una parte de las minas de plata de Cachinal de la Sierra, que es el último mineral de plata importante de Chile. De manera que los Gervasones, que tienen barcos, el Enriqueta, el Biobío, la Paloma, el Nuevo Quilino, el Humberto Primo, la María Antonieta, en fin, una cantidad de barcos, entre 1869 y el 81 están en todos los negocios, pero lo triste es que de estos hermanos, que son todos casados, ninguno tiene descendencia. Pero al final, bueno, eso es el caso de los Gervasoni, y después quería hablarle de los Capurro, que son también tres hermanos, que uno vive en Antofagasta, el otro en Valparaíso y el otro en Concepción para lo mismo, carbón, alimentos y llevar a la salitrera. Y ellos compran varios barcos ya después de la guerra con España. Buena parte de los barcos usan bandera salvadoreña, de distintos países, porque fue una mala experiencia.
Entonces, estos capurros hacen lo mismo. eh, y lo que pasa es que a Benedetto Capurro los puse por esto, porque Benedetto Capurro, navegando en su barca Rosa, se encuentra un día con una isla desconocida a la latitud de los Vilos. Esta isla había aparecido el año anterior y se había hundido. Y Benedetto Capurro la ve, la da vuelta y avisa a la Armada de la existencia de esta isla. Y la Armada de Chile manda un barco a ver qué es lo que pasa a 1881 y la isla ha desaparecido. Pero esta isla, fíjate, a- no apareció afuera, pero sí produjo aguas turbias y una cantidad de cosas en el terremoto y maremoto de 1985. Interesante. Después, el otro grupo y el más importante de todo es Solari y Brigardello. Estos, Agustín Solari y Santiago Brigardello, son, digamos, italianos que por negocio hacen amistad y forman esta empresa gigantesca que empieza en 1862 con la barca Valenzuela Castillo, después el bergantín africano, después la fragata Mini, la Fortuna, qué sé yo, y estos brigaderos están en la Compañía Nacional de Remolcadores de Valparaíso y, y están en este negocio de la salitrera. Y esta empresa es tan grande que ellos a 1856 van a crear las primeras sociedades de beneficencia italiana, que es la Sociedad de Beneficencia Italiana del 1856, que aquí están todos los italianos importantes. Está Curletti, está Chiquero, está Rondanelli, está Agustín y Antonio Costa, está Ferro, está Pedro Sepp, toda esta gente que había estado con Garibaldi. Entonces, esta empresa es notable, pero todo este sistema de navegación, todos estos barcos a vela que van a perdurar, algunos hasta la Primera Guerra Mundial, desaparecen todos porque los vapores van a ganar todo esto y van a concentrar los tráficos y todas las cargas. Pero los italianos dueños de barco en Valparaíso, impresionante. Por ejemplo, está Manuel Gambetta, Vicente Raggio, el mismo Sartori que les dije. La cantidad es impresionante, que tienen uno o dos veleros. Y pasa que toda esta historia termina cuando viene digamos, el príncipe Humberto, que va a ser rey de Italia por un mes nada más en 1946, viene a Chile en 1925 para homenajear al primer presidente elegido democráticamente, nieto de italiano, que es don Arturo Alessandri Palma, y que recibe a la barca Italia, que viene con más barcos todavía, que lo recibe con su ministro, que es Ángel Guarello, igual hijo de italiano, navegante también, que me mostraron en Valparaíso, digamos,
el pasaporte de marino, navegante y todo de Guarelo. Entonces, aquí termina esto y ahora, por último, el gobierno de Italia ha mandado por primera vez al buque escuela de la Marina italiana, el Amerigo Vespucci, que cruzó el Cabo de Horno y que llegó a Valparaíso el 28 de abril pasado y se fue hace 2 semanas. Y aquí lo tenemos atracado al puerto con una hilera de gente que está tratando de visitar. Estos marinos me mandaron a mí el video del paso del Cabo de Horno y me mandaron un montón de fotos ahí en Valparaíso de un profesor que fue para allá. Así que yo termino aquí mi charla y se me olvidó esta cosa, que los italianos de Valparaíso siempre se sintieron, los genoveses, muy eh, en un lugar muy parecido a Génova. Y aquí tenemos fotos del año 2012 que me las mandó un profesor de Valparaíso que hizo su doctorado en ese año, y aquí está la foto de Valparaíso el 2012 y Génova el 2012, que es bastante parecido, comentario que también hicieron los oficiales de este barco del Américo Vespucci. Y eso sería. Bien, muchísimas gracias, Valeria, por tan interesante charla. Voy a invitar a todas las personas para que puedan comentar en el chat, para que puedan ir poniendo las preguntas. Yo creo que hay varias preguntas que pueden ir saliendo a partir de la charla que acabamos de escuchar. Por lo pronto, Pietro Bianchini dice: felicitaciones, señora Maino. Tengo para mostrar 2 libros, copia del original de Pigafetta, reeditado por Mondadori 2020, en coordinación con nuestra Embajada de Chile en Roma. Carmen Silva, muchas gracias, señora Maino. Muy buena exposición, estupendos cuadros y láminas. Saludos atentamente. Ivano, muchas gracias, señora Maino. Muy interesante. Em, Dejo por mientras la palabra a Josefina, la directora de Extensión Cultural. Hola, buenas noches. No sé si me están escuchando o no. Sí, sí, ¿Está perfecto. activado el audio? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias a Valeria por la exposición, por esta primera charla sobre los marinos italianos al sur del mundo. Hay muchas historias muy, muy bonitas no solo de los inmigrantes italianos, que vamos a hablar de ellos en una conferencia que vamos a tener la próxima semana, sino también de esta historia de los navegantes y de las familias vinculadas a los negocios navieros en Valparaíso en el siglo XIX. Yo creo que más de alguno de nosotros tiene por allá, más lejos, más cerca, algún antepasado vinculado eh, de origen italiano, desde muy lejos a veces. En el caso mío, una señora de Ferrari que ha tenido que ver con Valparaíso, o originalmente llegaba a lo mejor su familia o sus antepasados a Valparaíso porque era casada con el señor Ross, que también me entiendo que son de Valparaíso. Así que hay muchas historias muy bonitas, familiares, muchas, y de ahí vienen nombres y historias que a lo mejor llegaron hasta nosotros. Así que muchas gracias, Valeria, por la exposición. Es una parte interesante de esta historia que vamos a seguir viendo en otras charlas sobre la inmigración italiana. Ahí está, Pietro nos quiere mostrar algo, parece. No sé si quieres
Puedes, bueno, Sí, está activarle mostrando sí, puedes libro activar de su Pigafetta, sí. audio, Raúl. A ver si Pietro nos puede compartir lo que nos quería mostrar. Ya, ¿ahí me escuchan? Tengo el gusto, el honor de aportar nuestro trabajo de la Federación de Asociaciones Emiliano Romañola de Chile, la que dentro de los tantos navegantes tenemos que agradecer a uno originario de Parma, que es Giuseppe Rondizoni, que él se fue, todos hablan de Lord Cochrane, pero los cuatro brazos derechos de Lord Cochrane, uno de esos era el italiano Giuseppe Rondizoni Canepa, y que está enterrado en Valparaíso. Además, cerca del Congreso tiene una calle. Y este libro es la copia que acaba de hacer la Embajada de Chile para los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Eh, Copia fiel del original que tengo a mi lado, que es el escrito con pluma por Pigafetta, donde está incluso el diccionario. Aquí estoy mostrando la página que me aparece. Pero a usted, señora Valeria, le ofrezco ir a la universidad o donde usted quiera y le entrego en sus manos para que vea el libro, porque esto para nosotros ha sido una investigación prácticamente de documentos recopilados de hace 20 años y justo nos anticipamos a los 500 años. Este libro, mire, ese es el puño y letra de Pigafetta. Está en color sepia, antiguo, Sí. antiguo, pero es la copia que acaba de hacer Mondadori. Esto Ah, para cuando se iban a cumplir los 500 años, la embajada nuestra y el señor embajador en ese momento, don Sergio Romero, tomó la decisión junto con el ministro de Relaciones Exteriores, que era Juan Pablo Alamán. Fue una decisión muy rápida y al mismo tiempo también con eso se decidieron a poner el monumento en el Estrecho de Magallanes para que cuando viniera el Américo Vespucci, que nosotros le dijimos, si vino el Sebastián Elcano, ustedes también tendrían que estar viniendo y yo le mandé mensaje a la Marina Militar, le dije, ¿cómo puede ser que solo vino el Cano cuando estábamos en pandemia? Entonces, eh, la embajada nuestra, por lo menos, llegó el puro Elcano, pero el Américo Vespucci estaba en deuda. De hecho, cuando llegaron a Valparaíso, lo primero que hicieron fue preguntar por nosotros, los que somos de la colonia, y estábamos ahí con mis amigos descendientes italianos, yo por suerte soy primera generación, nos subimos esa misma tarde del día que llegó el buque. Esto cierra los 500 años de historia, la visita del Américo Vespucci y nos viene a decir algo. Nosotros, sobre todo usted que también es de origen italiano, hemos tenido 3 siglos en los cuales han quedado olvidados por la modificación del apellido, sobre todo eh, en, eh, por ejemplo, el héroe de la Guerra del Pacífico, Luis de la Cruz Martínez, él es descendiente del conde del Maule que usted mencionó, del astillero. Y nosotros ahora, con toda esta documentación, vamos a publicar un libro que no tiene tanto detalle de los últimos tiempos, de los últimos 2 siglos, pero en general de prácticamente 500 italianos en todas sus obras. Pero como las naves eran pequeñas, todos los que llegaron en los primeros 450 años quedaron bautizados como navegantes, que hayan hecho aportes a Chile posterior, es algo que quedan con el espíritu y el temple marinero, como dice el lema de la Armada de Chile. Contigo, Bravío Mar, la lucha que quiero entablar, eso establece el temple y el tesón de los italianos que levantaron muchos pueblos y muchas empresas de Arica al Estrecho de Magallanes. Gracias, señora Oye, May. pero ya, te voy a decir que efectivamente las grandes fortunas tienen origen en marinos italianos. Por ejemplo, don Adolfo Ibáñez Boyano, que hay una universidad a su nombre,
es nieto de Bernardo Boyano, genovés también, que tenía una barca con su cuñado Luis Sforzini, que la barca se llamaba Juanita Boyano, como el nombre de su hermana. Entonces, don Adolfo Ibáñez Boyano es nieto de Bernardo Boyano y la Universidad Adolfo Ibáñez es Adolfo Ibáñez Boyano. Entonces, ese es un caso, el caso de la familia Gallo de eh, Gallo Bocalandro de Copiapó, que el hijo Miguel Gallo va a ser el que se beneficia con el descubrimiento de Chañarcillo y hace millonarios a un montón de gente. eh, el Ángel Custodio Gallo, hijo de él, cuando ellos son socios del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, tiene 7 barcos trayendo madera del río Bueno, del Maule, para los durmientes del ferrocarril de Valparaíso. Y así las fortunas importantes, muchas tienen origen en marino. Y de la época de la colonia yo tengo también algunos nombres, bastante apellidos, que la gente ya no tiene idea que son de origen italiano, como Contardo, Scala, Fierro, Del Piano, Jordán, los Honorato, Melo, Manterola, Molinari, don Bernardo Sofia, en fin, una cantidad, digamos, porque los italianos están eh, desde siempre. Así que eso eh, nos podemos después conectar para ver esos libros. Así es, muy bien. Entonces, no sé, Josefina, si quisieras, sí, ahí te veo, Ahí, ahí sí, estás. solo para complementar lo que decía Valeria y Pietro, muchas gracias por sus comentarios y su aporte y esperamos que siga las restantes actividades de este ciclo porque estamos recién comenzando hoy. Sí. Este jueves, por ejemplo, nos vamos a dedicar al tema de la ópera italiana y cómo la ópera italiana llegó a Chile, que es muy interesante, y la próxima semana vamos a hablar de inmigración. Había un par de preguntas aquí en el chat que faltaría hacerle a Valeria, Raúl. Sí. Camila Arancilla pregunta, ¿cuál era la ruta más usada desde Génova al Paraíso en esos tiempos y zarpaban desde otros puertos italianos además de Génova? Bueno, para cuando vean la migración, el caso de la migración está concentrado en Génova, porque el gobierno italiano quería controlar eso, pero hay gente que llega a Chile, sobre todo a Iquique, Antofagasta, que son los barcos salitreros que sí se vienen de otros puertos, efectivamente, y vuelven a otros puertos. Entonces, eh, te digo, porque el caso de la familia Corvo de Iquique, Canio Corvo, Vittorio Corvo, ellos son de Basilicata y ellos vinieron en barcos salitreros, su familia, y, y se dedicaron a hacer queso mozzarella, como eran campesinos de Basilicata, queso mozzarella en Iquique, tenían una lechería en el alto que hoy día es una población, digamos, gigantesca. Bueno, es muy entretenido. Ellos mismos me contaban esta historia del caso de ellos, de los llegados en barcos salitreros. A lo mejor esa es otra época posterior, Valeria, y de los
de los inmigrantes, de los colonos italianos, los que trajo el gobierno chileno como inmigración, digamos, planificada a Capitán Pastene o a esa época, de fines del siglo XIX. Leí por ahí que la mayor parte eran de Liguria o eran del norte de Italia en general, ¿no? No, no son ligures, son de otra parte, fíjate, en este momento no me acuerdo mucho, pero un tío abuelo participó en eso y sé que trajeron ahí a Capitán Pastene algunos anarquistas, pero con los mapuches rápidamente los anarquistas se fueron, arrancaron para Argentina. Entonces, ese es un cuento divertido. Y, y la otra colonización son las del siglo XX, las que traen a La Serena y a Parral, y estos son trentinos, no son para nada ligures, sino que de la parte de Julia, Venecia, sí, de esa parte también media alpina. Así que Ujú. por eso yo en el libro de la migración italiana pongo unas fotos entretenidas porque ahí salen estos colonos con las camisetas que dice Italia como ciclista, porque ellos la siguieron usando aquí en Chile. Y de estos trentinos hay gente de mucho prestigio hoy día, conocida, así que ese va a ser tema seguramente de la migración. Perfecto. Muchas gracias, Valeria. Hay una persona, bueno, eh, que nos pide si podríamos compartirle algún documento respecto a lo que tú has expuesto, si nos puedes después compartir algún link. Yo estuve buscando tu estudio sobre la migración italiana, pero no es tan fácil de encontrar el, el libro, así que después podemos a lo mejor compartir Si alguna te referencia. lo podría mandar, yo los tengo en PDF. Ujú. Si después nos lo Te lo, comparte, nosotros lo compartimos también con la gente que está en claro, el, ahí que está participa en este sitio. publicado en Italia y aquí. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces dejamos a todos quienes están conectados y que quienes nos han acompañado hasta este momento. Para lo que queda del ciclo, creo que hemos abierto súper bien este ciclo, así que muy agradecidos, Valeria, con la charla que nos has dado el día de hoy. Agradecidos también con todos quienes están presentes y se han quedado hasta este momento, han participado de la conversación. Y bueno, dejarles invitados para el día jueves a las 19 horas y estar atentos a lo que se viene con el ciclo italiano. Hay una película, hay un concierto que es la Noche Italiana, hay también una celebración italiana a mediodía en la universidad el próximo 12, con tarantela, con pizzica, con pizza, algo bastante bonito a mediodía con entrada gratuita, así que quienes quieran y puedan están cordialmente invitados también a las 12:30 a las 12:30 del día en la pérgola de biblioteca de la universidad para que puedan compartir esta fiesta italiana en la UANDES. Con todos, bueno, muy buenas noches y la grabación de esta charla les llegará el día de mañana a sus correos electrónicos para que la puedan revivir y anotar alguno que otro detalle que les haya quedado por ahí. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Yes.